Yo es la primera vez que estoy en un país donde veo más perros callejeros, pero tú has estado en otros países. Y vamos a indagar profundamente sobre qué es un perro y las diferencias, ¿no?, entre perros ferales o en libertad y perros domésticos. Sinceramente, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que hay más perros viviendo en libertad o hay más perros viviendo en casas con personas? Exacto. Y en todo el parque, en toda la zona arqueológica hay un montón de perros y que vivían con perros, pero también estaban divididos en estos tres grupos, ya desde una beagle muy yaya, con varios tumores, esa sí que estaba enferma y además tenía pulgas. Hola Friki Perris, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hasta la Esencia, donde indagamos en el mundo del perro en profundidad, como a nosotros nos gusta, ser profundos. Correcto. Y hoy estamos grabando en un sitio un poco extraño, pero estamos en México y venimos a hablar de... Bueno, de realmente, ¿te has planteado, el que seguramente ahora quizá está topado en el sofá o quizá a tu lado tu compañero de cuatro patas, ¿te has preguntado alguna vez de verdad qué es un perro? Vamos a hablar de verdades y mentiras sobre qué es un perro. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues hoy vamos a hablar de perros en libertad, perros ferales. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos en México y nosotros en España no nos encontramos tantos perros en la calle, y aquí en otros países pues sí. Y estamos teniendo la oportunidad de interactuar mucho con ellos y de verlos, grabarlos, ¿no? Y ver las diferencias entre lo que realmente es un perro haciendo de perro y un perro en casa. Y siempre que veo perros ferales me sale la misma pregunta y es: ¿crees que los perros viviendo con nosotros son realmente ellos mismos? Vamos a indagar en esto. Y por si no nos conoces, yo soy Marta de Rumbo Canino. Y yo, Ricard, encantado. Y nosotros somos bióloga y antrozoóloga, Y yo, psicólogo. además de educadores caninos. Y vamos a indagar profundamente sobre qué es un perro y las diferencias, ¿no?, entre perros ferales o en libertad y perros Domésticos. en casa. Bueno, ya son domésticos todos, pero bueno, los que viven en casa, ¿no?, de compañía o de trabajo, pero que conviven con nosotros en nuestra rutina, en nuestro día a día, en nuestro ambiente, que podríamos decir los cautivos, ¿no?, los que viven con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bien, tengo aquí un guión, ¿vale?, para no dejarme nada. Primero de todo vamos a ver números sobre perros libres y perros de compañía, porque los números difieren bastante. Después hablaremos de las creencias más comunes que se tienen sobre los perros ferales o en semilibertad, o bueno, en libertad directamente. Y con todo esto que vamos a ver, a mí me gustaría que te quedaras con una pregunta en la cabeza que pudieras responder al acabar el podcast. Y es, una vez sabes todos estos datos, ¿dirías que los perros que viven con nosotros viven más felices o menos? Exacto. Vamos a dejar la reflexión personal, ¿vale? Exacto. Y este vídeo te interesa tanto si eres tutora de perros y vives con perros, como si trabajas en protectoras, como si quieres ser profesional canino, o ya lo eres, ¿vale?, para poder ir aprendiendo entre todos. Así que quédate hasta el final, porque realmente vamos a hablar muy profundamente sobre eso y nos gustará mucho saber tus opiniones, reflexiones. Vamos a debatir al respecto, ¿sí? Y antes de seguir, si te está gustando este tipo de contenido sobre educación canina consciente, si estás viendo este podcast por YouTube, te invitamos a que te suscribas al canal, porque bueno, siempre nos apoyas un montón. Y si lo estás escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma, también dale a seguir, dale a comentar, dale a like, comparte, ¿vale?, si esto te interesa, porque realmente esto nos ayuda a seguir divulgando y a poder seguir compartiendo contenidos de este estilo que son gratuitos. Vale, y ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Venga, Ricard, a ver, lo primero de todo, el primer punto de todos, ¿no? Números de perros libres versus perros en cautividad o de compañía, ¿no?, que viven con nosotros. Claro, aquí tendríamos que lanzar la primera pregunta, que es para vosotros, antes de saber estos datos. Sinceramente, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que hay más perros viviendo en libertad o hay más perros viviendo en casas con personas? Exacto. Piénsalo, apúntalo en una libreta o tenlo en mente, porque ahora te vamos a dar los datos reales, ¿de acuerdo?, de 2024, que indican realmente cómo se distribuye estos dos grupos de perros. Exacto. Normalmente se piensa que hay más perros en casas que en la calle, pero la realidad es que, lo tenemos aquí apuntado, los datos de 2024 hablan de que la población mundial de perros va entre los 700 millones y el billón de perros, es decir, 1.000 millones de perros en todo el mundo, ¿vale? Exacto. Y ahora sí, Ricard, a ver, ¿cuántos hay de cada grupo? Porque es súper interesante. Pues contrariamente a lo que muchos puedan pensar, realmente los perros que viven en libertad ganan por goleada a los perros que viven con humanos dentro de casa. Estamos hablando que aproximadamente, a pesar de que no hay datos súper exactos, el 70% de los perros que viven actualmente, ¿de acuerdo?, lo hacen en libertad, mientras que el 30% restante lo hace en casa. Estamos hablando de, para poner un poquito números, 300 millones aproximadamente vivirían con nosotros en casa, repartidos por todo el mundo, y de forma feral en diferentes partes del mundo también, serían entre 500 y 700 millones de perros. Esto es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. A mí me encanta pensar en esto porque realmente nos damos cuenta de que sentimos que nosotros, como convivientes de los perros, somos los que regulamos y sentamos las bases de cómo se comporta un perro, ¿no? Y la realidad es que no, para nada. Yo aquí en México estoy pudiendo constatar que realmente los perros en libertad se comunican muy diferente a lo que se comunican en casa, realmente sin nuestra influencia.
Y aquí, si eres profesional, te lanzo un poquito la reflexión. ¿Qué sentido tiene o tiene lógica que siempre estemos estudiando el comportamiento y cómo trabajan los perros, teniendo como punto de referencia los perros que viven en casas? Realmente no tendríamos que intentar ampliar ese conocimiento, esa forma de estudiar a los perros para intentar hacerlo de una forma un poquito más natural, o al menos que estuviera más orientada, aun sabiendo las limitaciones. Evidentemente, un perro que vive en casa no es igual que un perro que vive en libertad, que eso hablaremos ahora, pero al final te lanzo la reflexión. ¿Tiene sentido que siempre estemos hablando en todas las formaciones? Da igual que sea veterinaria, auxiliar, si eres paseador, si eres educador canino, etólogo, en el cual literalmente el punto siempre está en los perros domésticos. Total. Así que vamos al siguiente punto, que son las creencias más comunes que se tienen sobre los perros ferales, ¿no? Sobre los perros que viven en libertad. La primera de todas, que es la que más he escuchado, de hecho ayer estaba en el coche con unos compañeros de aquí de México que viven justo en Teotihuacán, y ellos viven con muchos perros ferales, además de tener sus propios perros en casa, y ellos me decían, ¿realmente crees que se comportan igual? Porque todo el mundo nos dice que se comportan igual, ¿no? Los perros en libertad y los perros en casa. Y la realidad es que no. Y podríamos dividirlo en 3 grupos. Primero de todo, los perros que viven en casa con nosotros, los perros que viven en libertad pero interaccionando con nosotros, y los perros ferales que viven en comunidades sin interacción con el ser humano a nivel social, sino que simplemente viven allí aprovechándose de los desechos del ser humano. Entonces, ¿cómo se relacionan con nosotros cada uno de estos grupos? A ver, Ricardo, empieza tú, porque creo que en ese sentido, tú has estado ya en otros países donde has podido ver, yo es la primera vez que estoy en un país donde veo más perros callejeros, pero tú has estado en otros países. Claro, lo primero que tenemos que pensar es que habitualmente todos aquellos perros que se crían con humanos, ya desde una edad muy temprana van a estar en contacto con humanos. Recordemos que cuando son pequeñitos, pues los perros tienen ese proceso de socialización, el cual aprenden qué cosas les van a dar miedo y qué cosas no. Entonces, estamos hablando de cuando nosotros tenemos el perro doméstico típico, no solamente vive en una estructura en la cual viven humanos, como somos nosotros, como su grupo social, sino que además vamos a lugares en los cuales también está lleno de humanos, los cuales, pues por ejemplo, pueden acariciarlo, pueden darle premios, ya sean familiares, ya sean medios conocidos. En cambio, realmente los perros que viven en lo que vendría a ser un régimen como de semilibertad, ¿de acuerdo? Son perros que sí que se crían con humanos, ¿de acuerdo? Porque comparten el mismo espacio, es decir, de alguna manera hay una especie de mutualismo y un poco de cooperación, ¿vale? En el sentido de que ellos están por allí, realmente no molestan, pero sí que buscan la interacción con el humano. Incluso pues hay personas que les ponen de comer y, por ejemplo, pues hay perros de paso, pues se quedan por ahí, protegen también el espacio, es decir, hay un poco de estrategias cooperativas, pero realmente el perro no es de la persona. Bueno, y buscan la afiliación social, porque claro, yo ayer estuve en las pirámides en Teotihuacán y en todo el parque, en toda la zona arqueológica, hay un montón de perros, pero toda esa zona es un montón de perros y todos venían a ti, o sea, o estaban descansando tranquilamente, luego hablaremos de esto, mientras pasaban por allí cientos de personas, o si tú interaccionabas con ellos, venían. De hecho, hubo una perra que se vino con nosotros más de medio parque, con nosotros en medio del grupo. Hubo una perra que me encontré en una entrada y luego me la volví a encontrar en la otra punta del área. Me reconoció, vino y me llenó de besitos y de mimos. O sea, son perros que también buscan esa afiliación con nosotros, ¿no? Exacto. Y después tenemos el tercer grupo que realmente, como ha dicho Marta, viven en comunidades, normalmente viven cerca de vertederos o se reparten por zonas de ciudad donde saben que pueden conseguir comida. O en el metro en Rusia, ¿no? Exacto. Pero realmente no buscan de forma activa la interacción social. Eso no significa que algún perro no se te pueda acercar, por supuesto, pero por regla general no buscan la interacción con los humanos. Con muchos sí buscan, es porque saben que tienen comida, pero no por nada más. Pero no desde una afiliación. Exacto. Y sobre todo, normalmente no son socializados. La mayor parte del tiempo, sobre todo durante la infancia y mientras están creciendo, viven en núcleos en el cual solo viven con perros y realmente ven a los humanos un poco a lo lejos. Incluso los evitan o rehuyen porque los humanos, además de una fuente de alimento, también somos una fuente de peligro. Y muchos perros simplemente evitan ponerse en contacto porque ven de que podemos llegar a ser peligrosos y les podemos llegar a hacer daño. Totalmente. De hecho, estuve leyendo ayer un artículo sobre Teotihuacán, de la cultura teotihuacana, ¿no? De los olmecas, luego vinieron los mayas, luego tal. Hablaban de que había 150.000 habitantes en esa zona arqueológica, es impresionante esa zona, y que vivían con perros, pero también estaban divididos en estos 3 grupos, ya desde el 500 a.C. o 300 a.C. hasta el 700 después de Cristo. Esa cultura vivía con perros. Primero de todo tenían perros como animales de compañía, como mascotas que convivían en sus casas y trabajaban con ellos. Luego había perros que estaban en la sociedad con ellos, pero no eran de nadie, simplemente estaban. Y de hecho eran perros también, según el perro, también se ofrendaban como sacrificios, porque cuando ellos ofrendaban sacrificios era porque valía mucho la pena y era como muy importante para ellos, tanto las personas como los perros. Y luego había otros perros fuera del núcleo que solo se aprovechaban de los desechos y protegían de los depredadores. Pero de hecho hay en un museo de los que estuvimos, hay tallas de piedra de híbrido entre coyote y perro, que eran los que estaban más hacia afuera, ¿no? Y esto me lo estuvo explicando una persona que nació en la pirámide de la Luna, que fue
bueno, cerca de la Pirámide de la Luna, que fue nuestro guía de ayer, Ricardo, y nos dijo, yo vivía aquí, y siempre se han visto muchos restos de perros, tanto dentro de los yacimientos de las casas, como en las zonas de rituales de sacrificios, como fuera, ¿no? Y los tipos de perro eran distintos. Entonces, me parece súper interesante porque realmente no se relacionan igual. O sea, el perro que vive contigo depende de ti, básicamente, Exacto. para que le proveas los recursos. El perro en libertad, que es sociable con personas, le interesas y puede querer afiliación contigo, pero no te necesita. O sea, yo lo vi ayer clarísimo, no te necesitaban. Súper independientes. Y los perros que viven en sus propias comunidades muchas veces nos perciben como peligro. Y de hecho protegen sus propios espacios, ¿no? Entonces me parece súper interesante cambiar esa perspectiva, porque no son lo mismo, ¿vale? De hecho, en algunos estudios ya se está hablando de especiación, pero bueno, eso ya todavía creo que quedan bastantes años como para que se pueda hablar de especiación. Sí. Y al final siempre habrá elementos de si coges después un grupo y lo traslada a un grupo humano. Se acaban asimilando, sí. Exacto. O sea, Pero bueno, es interesante porque al final los patrones tanto emocionales como conductuales realmente son lo suficientemente diferentes como para ver que realmente afrontan el mundo de una forma diferente que los perros que viven con nosotros. Exacto. Vale, segunda creencia. Si los adoptas, les haces un favor. Bueno. A ver, un momento. Vamos a diferenciar entre lo que es un perro abandonado por las personas, Correcto. ¿vale? Que eso sí, si los rescatas les haces un favor, porque obviamente no saben vivir en semilibertad. De hecho, muchos perros abandonados después acaban criando en libertad y al final ya acaban siendo comunidades, pero los primeros años, la primera generación, lo pasan fatal, ¿vale? Entonces eso sí, debemos rescatarlos y debemos ubicarlos en sitios con buen bienestar. El segundo grupo son los perros en semilibertad. Yo eso, sinceramente, dije, es que no los necesitan. O sea, son felices allí. No estaban delgados, no estaban enfermos. O por lo menos yo no lo noté. No los vi, si alguno tenía un poquito de dolor, coger ECAT. No los vi sucios en esa zona. Hay otras zonas donde sí lo están, ¿no? Pero no los vi sucios. Y los vi que no nos necesitaban, ¿vale? Entonces realmente no. Y obviamente las comunidades de fuera, de los que están más asilvestrados, ni hablarlo. O sea, estás haciendo que ese animal lo pase fatal en un entorno urbano. Son perros que no están socializados con nuestro entorno, con lo cual... Correcto. No les estamos haciendo ningún favor realmente. No, totalmente. Y tenemos que pensar al final que eso no deja de ser una visión súper antropocéntrica de donde nos ponemos nosotros como humanos, como salvadores, el cual que si no es por nosotros realmente los perros van a estar mal. Lo cierto es que la mayoría de animales que tienen la oportunidad de vivir salvajes, que se buscan la vida, ¿de acuerdo? Evidentemente podríamos hablar de calidad de vida, pero evidentemente tenemos que hablar de otros temas. Pero hay muchísimos perros y nosotros hemos tenido casos de perros que, bueno, pues que por ejemplo en un caso de semilibertad buscan afiliación, se quedan con unos tutores, a qué guay, y los tutores después les da mucha pena y dicen, hombre, no, pobrecillo, lo voy a dejar aquí tirado y me lo llevo a casa y, por ejemplo, se meten en un Madrid, un Barcelona o incluso en un pueblo podría ser. Da igual, es que estás acostumbrado. Y realmente al perro vas a tener una temporada muy mala donde en muchos casos incluso han tenido que acabar con medicación porque están con ansiedad constante, porque literalmente la forma de vivir, la forma de interaccionar con su mundo de su día a día no es estar encerrado en cuatro paredes, sino es estar buscando recursos, es estar interaccionando con perros, es estar interaccionando con personas, es buscar el lugar donde te quieres tumbar a descansar. Con lo cual, evidentemente, cuando tú decides como humano coger un perro, como hemos dicho, en estado de semilibertad o en libertad, ¿de acuerdo? No perros que han criado con el humano, se han socializado y pues los han abandonado. Realmente no les estás haciendo ningún favor, es más, estás provocando que muy probablemente ese perro el día de mañana tenga serios problemas conductuales. Exacto. De hecho, voy a poner un ejemplo. Realmente no les estás haciendo ningún favor, es más, temas de negocio, temas de emprendimiento, etcétera, de formación, con mis mentores a una casa, ¿vale? En una zona rural de aquí, cerquita de Ciudad de México, a 2 horitas. Y había una perrita en la casa, una beagle muy yaya, con varios tumores, esa sí que estaba enferma y además tenía pulgas, y estaba atada a la pared. Y Koa, que se llama así la perrita, era súper sociable con las personas, pues la tenían atada para que no molestara a los huéspedes. Y yo le dije al chico, oye, a nosotros no nos molesta, de hecho yo me dedico a la educación canina, digo, tal. Entonces, como además se arrancó la cadena de la pared, pues ya la soltamos y se quedó con nosotros. Esa perra, la primera noche o la segunda, me vino a buscar a mí porque yo había estado más con ella y tal, ¿no? Bueno, lo típico, que pasa es que tú interaccionas más y viene más. Esa perra iba en libertad, se bajó, no respondía a la llamada, obviamente, y además me vino a buscar y se metió conmigo en mi habitación. Cuando yo cerré la puerta de esa habitación, la perra empezó a estar con mucha ansiedad de no poder estar controlando ella el espacio y de no poder estar abarcando toda la casa y todo el terreno, ¿vale? Entonces mi primera creencia fue, pobre animal que no vaya a perderse. Mi segunda creencia fue, pobre animal que está encerrado, voy a abrirle. Cuando le abrí, se fue a dormir a un rincón del terreno, ella misma, a su rollo, tranquilamente.
Y luego se cogía las basuras, las tiraba y buscaba la comida. Pero es que ayer en Teotihuacán igual. Muchos perros caminando, buscando la comida en las basuras, sin necesidad de nada más. Entonces, si tú ya, el simple ejemplo es encerrar a un animal de la calle, que ha vivido y ha nacido en la calle, no de los abandonados, sino de los ferales, encerrarlo en tu casa y no poderle dejar una libertad de gestión de espacios, de rutinas, etcétera, lo estás matando. Y no vale un patio, ¿eh? Me da igual que sea tu patio. No vale. O sea, estamos hablando de libertad. O sea, Libertad de poderse mover. Es que la perrita que me encontré en Teotihuacán en la entrada 2 a la mañana, me la encontré en la entrada 5 a la tarde. Y no sé, yo estuve 2 horas caminando. Ella estuvo mucho más. O sea, es esa cosa de poder, ¿no? O sea, me la encontré a las 8 de la mañana en un punto, 3 de la tarde en otro. Ostras, es muy distinto. Entonces, si a esa perra la encierro, por muy sociable que sea, y por mucho que me pueda llegar a querer, la estoy matando de ansiedad. No vi ni un solo jadeo de ansiedad en la calle. No. Perros de la calle. Se regulan mejor. Ni uno solo. Si se querían ir de la gente, se iban. Flipé. En cambio, en las ciudades, todos perros ahí. ¿No? O sea, es muy distinto. Con lo cual, si los adoptamos, no les hacemos un favor, excepto si son abandonados, ¿vale? Exacto. Tercera creencia, los perros ferales son más peligrosos o tienen más problemas de comportamiento. Esto es una mentira como una catedral. Explícanos tú, porque tú has estado en más países con perros ferales. Lo primero de todo, que cuando se habla de que los perros son más peligrosos, volvemos otra vez a la mirada humana. O sea, se valora que son más peligrosos porque si el perro tiene comida y tú te acercas, pues puede ser que te intente morder. Pero la realidad es que literalmente el que está molestando ahí es el humano. O sea, el perro ha cogido el recurso, se ha ido y no quiere ningún tipo de problema con nadie. Es más, lo normal es que cojan los recursos y después se vayan a un rincón. Primero de todo, para que otros perros no les roben. Y lo segundo, precisamente porque saben que los humanos, pues si ven que ha robado algo que puede ser interesante, pues imagínate que el perro ha robado algo, pues le ha robado el pescado, le ha robado lo que sea, saben que ese elemento tiene mucho valor para el humano, entonces se esconden para no compartirlo. Entonces la idea esa que son más peligrosos viene primero todo, por un lado, porque se malinterpretan concretamente ese tipo de conductas, y lo segundo, porque estamos acostumbrados a ver perros que hacen efecto manada. Como hemos dicho, son perros que viven en grupos, y es de si se ven amenazados, de golpe se lanzan 3-4 perros, y evidentemente eso es un problema, en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Pero tenemos que diferenciar entre que sea un problema y que sea peligroso. O sea, realmente que sea peligroso implica de que de forma recurrente estos perros decidieran utilizar la agresividad y que pudieran malherir de forma grave tanto perros como personas. Claro. La realidad es que muchísima gente de aquí de México dicen, bueno, no nos gustan, nos asustan, siempre hay problemas, pero no pasan más allá de accidentes más bien puntuales. O sea, pensemos de la cantidad de perros ferales que hay. Si cogemos el número de ataques por el número de perros que reaccionan o interaccionan con algún humano, lo que sea, muy bajito. Realmente es un número súper bajito. Sí. Porque en estado natural la agresión se paga caro. ¿Por qué? Porque yo te agredo a ti, pero tú me puedes agredir a mí. Entonces nosotros en un mundo donde tenemos veterinarios, pues eso no es un problema. Pero en un mundo en el cual si yo te muerdo, tú me puedes morder más fuerte, puede incluir que me mates. Lo que significa que me mates o me dejes malherido, con lo cual no podré cazar, no podré buscar comida, con lo cual la agresión, tanto por problema de comportamiento como a nivel de peligrosidad, acostumbra a ser relativamente baja, porque no es una buena estrategia funcional. Exacto. De hecho, ayer Ricardo, mi guía, me contaba que, claro, en México antes se exterminaba, ¿no? Se mataba a los perros callejeros. Y ahora ya no se hace. Se tiene una política de no exterminio, pero tampoco se está regulada la esterilización o la castración de estos perros. Entonces yo los machos que vi estaban enteros. Claro, me dijo, por mucho que se esterilicen, se reproducen más rápido. Y vi algún cachorro solo por allí, tal, no sé qué, ¿no? Como que vi bastantes cosas que dije, wow, o sea, realmente pueden suponer un problema de sobrepoblación. Y me dijo, ya lo hay. De hecho, están haciendo grupos, ¿no? El tercer grupo, el de los grupos de fuera, están haciendo grupos territoriales y muchas veces hay ataques, pero porque nosotros nos metemos en sus territorios. Claro, o sea, tengamos en cuenta que somos nosotros los que nos metemos en sus territorios. Eso es una... Porque si sus territorios, ellos consideran su territorio como una zona nuestra, ¿no? Pues yo qué sé, una ciudad, un pueblo, es una... ¿no? Entonces va a haber conflictos, pero los que realmente conviven ferales en la calle con las personas no tienen esos problemas. De hecho, yo iba con el coche viendo, ¿no? Interacciones, no las pude grabar todas, pero iba con el coche viendo interacciones, la comunicación era entre ellos perfecta. Y contigo se comunican súper bien. ¿Que quieren espacio? Lo toman, te dan señales. Ayer uno de mis compañeros le hizo así, como no, al perro, lo sacudió, lo tocó, no sé qué, pu, 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 pu. Y el perro lo miró de lado, le puso ojos de ballena, estiró un poco en tensión los belfos, arrugó la espalda, en plan, estoy tenso, y le dije, lo estás asustando. Pero es que el perro ya se había ido, o sea, el perro mismo ya cogió espacio. Claro. Entonces, ostras, realmente tienen muchas herramientas para comportarse distinto a los nuestros. Nosotros muchas veces no entendemos el lenguaje canino, lo llevamos con una correa, el perro no tiene espacio para relacionarse, ni para coger espacio, y entonces nosotros intentamos o forzar interacciones o forzar alejamientos. Cuando no les damos el tiempo necesario
necesario, la distancia necesaria y las herramientas necesarias a los perros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las agresiones suben mucho más. Realmente el número de agresiones o sea, comparado con el nivel de población, la proporción es mucho más alta en perros que viven con nosotros que en perros en la calle. Exacto. Es muy heavy. Y después tendríamos los dos polos, ¿no? El de... Exacto, la última creencia es una moneda de dos caras. Exacto. Tenemos por un lado, que esto viene un poquito en relación a lo que hemos dicho antes, al síndrome del Salvador, el cual nosotros nos tenemos que encargar de esos perros, de absolutamente todo, porque si no los perros morirán. Son esas personas que bajo estas creencias, pues constantemente les están dando de comer, les facilitan espacios de no sé cuántos. Es decir, literalmente dentro de grupos de perros en libertad están alterando el territorio o el ecosistema que tienen ahí, el nicho que tienen creado, añadiendo recursos que de forma natural ellos no tendrían. O no necesitan. Exacto. Directamente, ¿no? Está el polo de, o la cara de la moneda de, tengo que salvarlos a todos, tengo que rescatarlos a todos porque si no se van a morir. Exacto. Y está el polo de, no tenemos que hacer nada porque ellos mismos ya se lo montan, ¿no? Y eso es las dos cosas son creencias bastante negativas para ellos, porque, vale, vamos a empezar por el segundo polo, que es el más fácil de rebatir, ¿no? El no tenemos que hacer nada, porque lo mejor es no hacer nada, ¿vale? La causa del problema real somos nosotros. O sea, si nosotros no hubiéramos generado una sobrepoblación, hubiéramos abandonado ya desde años inmemoriales, no se hubieran generado estas problemáticas o estos grupos, ¿no? Entonces, no hacer nada no significa quitarles la comida y no darles nada. Ellos se están alimentando del agua que llueve, los charcos, nuestros bebederos, nuestras aguas estancadas, los desechos, las basuras, los vertederos, las sobras. Cazadores cazan, pero muchas presas quedan por allí. Muchos perros se acaban alimentando. Claro. Alimentando esos cadáveres, ¿no? Entonces, obviamente, sí, hay que hacer para que puedan seguir vivos. También de regulación de población, ¿eh? Ojo. Claro. O sea, la actuación también es eso. O sea, no hacer nada, no. También necesitamos regular la población. Exacto. Porque evidentemente... Utilizar. Claro, también tema enfermedades. Al final también por el tema de... Estamos dando un montón de recursos que van a acabar generando que esos perros se sigan reproduciendo. Exacto. Y sigan creciendo. Exacto. Con lo cual, no hacer absolutamente nada realmente es un error. Porque ya por nuestro modo de vida, sin que realmente hagamos nada, ya estamos reproducen. Claro, ya estamos dando muchas cosas para que ellos sigan reproduciéndose. Exacto. Y realmente el perro per se no tiene en muchas zonas, sobre todo zonas urbanas, un depredador natural. Con lo cual realmente lo único dependemos es de la propia presión selectiva del entorno de perros que, bueno, pues que se acaban matando entre ellos o se mueren de hambre o tienen alguna enfermedad. Da igual. Exacto. Además, todos son mestizos. Entonces, realmente a nivel genético, a nivel de salud, son bastante más robustos que los perros de raza, ¿eh? Exacto. Tengámoslo en cuenta. Entonces, regulación poblacional, sí, ¿vale? De hecho, yo no estoy hablando de castrar, o sea, de quitar hormonas sexuales, sino de esterilizar, o sea, prevenir la reproducción, ¿vale? Sin quitar hormonas sexuales porque eso variaría el comportamiento y podríamos causar otros muchos problemas, ¿vale? Y el otro polo es, necesitan nuestra ayuda o morirán. Bueno, primero de todo, nadie aquí es Dios ni diosa, ¿vale? Lo primero, veo mucho la creencia de tengo que rescatarlos a todos. No tengo 23 perros en mi casa, 35, 16, 7, 20, porque los voy rescatando, me los encuentro ahí, como es sociable, lo meto en mi casa. Es imposible, o sea, hay 700 millones. Sí, no puedes. Es imposible, ¿vale? Entonces, déjalos vivir, respétalos, regula la población. Claro. Y sobre todo, céntrate en rescatar a los que sí son abandonados, a los que sí están maltratados, a los que sí están viviendo mal. Eso sí, ¿vale? Trabajar en los refugios, trabajar en las adopciones, eso sí, pero no a los que viven en la calle tranquilamente en sus comunidades. No hace falta, ¿vale? Solo los abandonados. ¿Qué ibas a decir? Y eso también significa el de no coger sacos de comida y vaciar un saco de comida para que Exacto. todos coman, porque al final también primero de todo estamos alterando a otra fauna. Recordemos que el pienso no necesariamente, o sea, también estás añadiendo recursos que pueden comer gatos, pueden comer pájaros, pueden comer... Y estás alterando, estás acostumbrando a los animales a que nosotros vamos a estar dándoles comida. De acuerdo, lo que va a hacer que los perros se acerquen muchísimo más o que incluso se atrevan a realizar acciones, ¿de acuerdo?, para robar la comida. ¿Por qué? Porque como no sabrán cazar o buscarse la comida por su cuenta, porque están siendo alimentados de forma artificial, después cuando tengan hambre, porque por ejemplo tú no estás, ¿vale? Lo que va a No van a saber. Claro, no van a saber, ¿vale? Después esta comida puede acabar en mal estado, lo que va a acabar generando muchísimos problemas. O sea, estamos hablando ya, claro, de un riesgo biológico. Exacto. Con lo cual, evidentemente, coger y decir, venga, me los meto todos para casa o vacío sacos de pienso 2 veces a la semana, realmente son acciones que, aunque entendemos que se hacen con la mejor de las intenciones, realmente hacen más mal que bien, no solamente a los perros, sino también a la fauna que vive alrededor. De hecho, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los perros, pero fui a un parque natural que se llama Las Estacas aquí en México. Creo que tú no has estado, ¿no? No. Vale, pues tú llegas, ¿vale? Y en la zona de recepción y tal, tienen a la derecha y como un trozo del río más estancado, con una charca a reventar de carpas, ¿vale? Muchísimas carpas, más de lo que deberían, muchas, ¿vale? Además, muchas como que se les nota que les faltan escamas, están como heridas y tal. Al otro lado está el río, donde hay peces de cualquier especie, de muchas, y muchos pájaros, etcétera. Es todo selva, ¿vale? Y entonces tú tienes un stand donde puedes comprar
en el supermercadito sobrecitos de comida para peces. Entonces, solo se les puede dar a las carpas. Y yo cuando vi, porque claro, me estuve 2 horas haciendo snorkel en el río. Y después estuvimos en balsa viendo pájaros cómo pescaban y le daban los peces a las crías. Bueno, o sea, súper interesante. Claro, yo vi la diferencia de ecosistemas, ¿no? El artificial dando comida de más a los peces. Los peces fatal, el agua sucia, pestilente, muchos más mosquitos, sobrepoblación, etc. Y al otro lado, que no se podía dar comida, la población regulada por sí sola, las especies regulándose por sí solas, tú no interaccionabas, tú no te metías súper bien, no te pedían comida, animales salvajes por doquier. Yo estaba sola en el río, todo selva, haciendo snorkel, era increíble. Y ver pájaros cómo iban a pescar peces y se los daban a las crías me parece increíble. Entonces que los peces estaban perfectos, no les faltaban escamas, no estaban heridos, o sea, increíble, ¿no? Entonces, ojo con meternos de más, porque la naturaleza es sabia también. Ojo aquí, ¿vale? Ok, ahora sí, vamos a cerrar. Esta es la primera parte de una serie de varios capítulos probablemente que haremos aquí en México. Este capítulo lo hemos hecho antes de vivir muchas cosas con los perros ferales. Vamos a estar grabando, vamos a estar analizando, vamos a estar aprendiendo y observando un montón. Exacto. Entonces, comenta aquí abajo, tanto en YouTube como en Spotify, como en cualquier plataforma, si quieres más sobre esto. Y vamos a hacer otro segundo capítulo al final de nuestro viaje. Exacto. Para hablar de las diferencias entre perros ferales y perros en casa, cómo se comportan y nuestra experiencia en México. ¿Sí? Así que si quieres, déjanos un comentario, déjanos algo, comparte, mándanos un mensaje, lo que tú quieras. Sobre todo suscríbete, ¿vale? Al canal, al YouTube, al podcast, a donde sea. Y disfruta de ese contenido porque vamos a hacer más sobre esto. Si quieres más, coméntanos, ¿vale? Y además recuerda de que si te gusta la educación canina, tanto para tutor como también si quieres ser profesional, nosotros en nuestra cuenta de Rumbo Canino, en Instagram y en TikTok, nos podéis encontrar, en el cual subimos contenido gratuito de forma regular, hablando precisamente de estos temas, donde vas a poder aprender un montón sobre perros y donde te vamos a poder ayudar. Y además, si quieres formarte como educador canino profesional o quieres darle un push extra a tu formación, recuerda que nosotros como empresa estamos especializados en la formación profesional y te podemos ayudar en ello. Simplemente mándanos un mensaje por Instagram y te atenderemos sin ningún tipo de problema. Otra cosa más, antes de irte, sobre todo recuerda eso, suscribirte, darle like, bla, 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 bla. Y recuerda que en nuestra web, en rumbocanino.com, tienes recursos gratuitos que te van a ser de súper ayuda, ¿vale? Así que nada más, Friki Perry, nos vemos en el próximo capítulo. Nosotros vamos a seguir disfrutando de Hotmart Fire, que está por aquí. Ahora te dejaremos por aquí unos videitos y nos grabaremos otro episodio hablando más sobre la experiencia y sobre las diferencias de comunicación al final del viaje, cuando hayamos estado ya una semana en la selva haciendo los seminarios aquí en México, todo. Exacto. Así que nada, Pues nada, hasta la próxima. y recordad que los perros aún tienen mucho por enseñarnos. Adiós, Friki Perry, hasta la próxima. Adiós. Chao, nos seguimos leyendo por aquí.